Bienvenidos a Cazar a la Mexicana. Comenzamos. Bienvenidos, yo soy Humberto Meléndez, director de Futbología, y el día de hoy me acompaña Carlos Calderón. Hola Carlos, ¿cómo estás? Hola Humberto, ¿cómo estás? Un gusto estar aquí de nuevo. Bien, pues ya estamos en la etapa de semifinales de la Copa del Mundo. El día de hoy, pues Argentina es finalista de la Copa del Mundo y ¿te gustaría hablar de algunos datos del partido o cuál es el tema que te gustaría desarrollar hoy? No, mira, yo les voy a hablar acerca, ya todo el mundo va a comentar de este partido. Yo lo que quiero hablar más bien es sobre el único mexicano que se mantiene todavía en el Mundial, que es el árbitro, porque pues la historia del arbitraje mexicano en mundiales es bastante significativa. Entonces quisiera hacer un recuento de estos árbitros mexicanos que han estado en Copas del Mundo. Vamos a arrancar desde 1930, que fue primer mundial en Uruguay, y también hubo presencia del arbitraje mexicano. Estuvo Gaspar Vallejo, uno de los mejores árbitros de aquellos años. Viajó hasta Montevideo con la selección y en el sorteo le tocó actuar como juez de línea, no le tocó como árbitro central. Desde entonces, solamente en 5 mundiales, los nazarenos mexicanos han estado excluidos por diversos motivos. En el 34 y en el 38, porque la selección mexicana no calificó a la Copa del Mundo. En 1954 y 1958, debido a que la delegación mexicana dijo que no iba a absorber el gasto de los señores árbitros y por tanto no fueron. Y en 1966, por la enfermedad de Fernando Buergo, que tuvo un cáncer que finalmente le quitaría la vida un pocos años después. En las primeras Copas del Mundo el árbitro era designado y en un sorteo le podía tocar lo mismo ser central que ser juez de línea, y en ocasiones en ambas, ¿no? Tal como le sucedió a varios árbitros mexicanos, por lo que entran en este recuento de árbitros mundialistas Vallejo, Esteo y Buergo, que muchos los dejan de lado. Y fue a partir del Mundial del 2002, cuando los mundiales, los árbitros asistentes ya no serían los mismos que los centrales. Aquí vamos a hablar nada más de los centrales y que les tocó ser jueces de línea por alguna otra circunstancia, como ya dije, sobre todo en esos años que les puede tocar cualquiera de las dos. Bueno, el primero de ellos, como les decía, es Gaspar Vallejo, que en 1930 le tocó estar en el partido Brasil-Bolivia y en el Argentina-Estados Unidos. Aquí hay un dato curioso, que en el encuentro Brasil contra Bolivia, cuando acabó el encuentro, un jugador de Brasil, João Coelho Prego, se le acercó y lo felicitó por su forma de manejarse en las bandas, y le preguntó que de dónde era, y él le dijo que era mexicano, sonrió y le preguntó que si era cierto que todos los mexicanos cantaban y tenían mujeres de montón. Dice Gaspar Vallejo que él solo sonrió y le cerró el ojo, dejándolo con la duda, con la creencia de que si era o no era así con todos los mexicanos. Luego, en 1950, le toca a Carlos Esteva Tejada, le toca estar como juez de línea en un solo partido, que es el Suecia Italia. Pasamos con Fernando Buergo, que en 1962 también, cuando se realiza el sorteo, le tocó nada más ser juez de línea en Checoslovaquia, Hungría, en el Chile, Italia, y en la Argentina, Bulgaria. Aquí hay una cosa interesante: ese partido de Chile contra Italia, que fue muy accidentado y es el que se le conoce como la Batalla de Santiago, y resulta que los jugadores salieron a pegarse. Recordemos que los italianos hablaron muy mal del pueblo chileno y dijeron que había muchas prostitutas en las calles, que era un pueblo muy sucio, cosas de ese tipo. Entonces los chilenos salieron en momentos del partido, más que a jugar, pues a darse con todo, y el árbitro Aston, que era el más importante de aquella época, el creador de las tarjetas roja y amarilla, se acercó a sus jueces de línea y les dijo que tenía temor de que ganaran los europeos porque la gente se les iba a ir encima,
pero bueno, finalmente el triunfo fue para los chilenos y la fiesta terminó en paz. Después ya en México 70 tenemos al primer árbitro mexicano nacido en nuestro país, que fue árbitro central, y es Abel Aguilar Elizalde, quien nació en Veracruz, y le tocó como juez central en el Alemania-Perú, y luego como juez de línea en el Alemania-Uruguay, también estuvo en el Perú-Bulgaria. Tiene, como les decía, el honor de haber sido el primer árbitro mexicano por nacimiento, ser juez central. En este mismo mundial hubo otros 2 árbitros, pero no nacidos en México, pero que estuvieron pitando por nuestro país, que fue Diego Di Leo y el italiano, y el peruano Arturo Yamasaki, que ya se quedó a vivir en nuestro país. Diego Di Leo estuvo en el Rumania-Checoslovaquia como central y en el Inglaterra-Rumania como juez de línea. Y Arturo Yamasaki, pues le tocó el Brasil-Inglaterra como juez de línea y el Brasil-Checoslovaquia igual, y le tocó también el árbitro Italia, el partido Italia-Alemania como central, este partido llamado el Juego del Siglo, que fue de semifinal y donde en tiempos extras Italia ganó 4-3 y pasó a la final de esta Copa del Mundo. Pasamos luego a 1974 y 1978, el árbitro fue Alfonso González Archundia, un ingeniero electricista de Pemex, que lo tocó estar en Escocia y Yugoslavia en el 74, Holanda e Irán en el 78 como central, y también estuvo en el Suecia-Bulgaria, Alemania-Australia, Polonia-Suecia y en la final Alemania-Holanda del 74, entonces como juez de línea, y en el 78 en el Italia-Argentina, Italia-Alemania, Brasil-Polonia como central y Brasil-Italia como juez de línea. Su mejor recuerdo de esta Copa del Mundo, pues es el primer mexicano en asistir a 2 mundiales, además de ser central en ambos y estar en la final del 74 como asistente, ¿no? En España 82 recordemos al teniente Mario Rubio Vázquez, que afortunadamente todavía vive, militar, que él estuvo en el Polonia-Perú y en el Brasil-Argentina como central, en el Italia-Perú, Camerún-Polonia y Polonia-Francia como juez de línea, y se le recuerda mucho porque le sacó una tarjeta roja a Maradona. Se le llegó a considerar el mejor silbante de esta Copa del Mundo, pero influyó mucho que fuera representante de CONCACAF para que no se le tomara en cuenta para la final, ¿no? Y para que no se le diera pues, ese título de mejor silbante. En México 86 tenemos a 2 silbantes. Uno es Antonio R. Márquez, que era un empresario granjero, y él le tocó estar en los partidos de Dinamarca, Uruguay, Argentina, México como central, y luego en Argentina, Italia y Brasil, Polonia como juez de línea. Le tocó arbitrar 2 partidos, uno de grupo y otro de semifinal, y en este de semifinal de Argentina-México, Diego Armando Maradona se acercó a él y le obsequió su playera al final del partido, es algo poco sabido, y le agradeció por la forma como llevó el encuentro. Es un dato poco conocido. Y en este mismo mundial estuvo Edgardo Codesal, que le tocaría tanto México 86 como Italia 90, y lo recordamos mucho porque en Italia 90 le tocó la final y causó polémica por aquel penal que marcó en contra de Argentina y que los argentinos lo odian en serio. Y él, hijo de un árbitro, él, aunque nació en Uruguay y era naturalizado mexicano, su padre también era árbitro uruguayo, y Edgardo Concept se quedó a vivir en nuestro país. Luego para Estados Unidos 94 y Francia 98, el conocido árbitro que ha sido también el líder de ellos en muchas ocasiones, Arturo Bricio Carter, abogado de ocupación, le tocó estar en partidos como en la Alemania-Bolivia, el Brasil-Camerún, Nigeria-Italia, esto es en el 94, Francia-Arabia, Inglaterra-Colombia y Holanda-Argentina en el 98. Su mejor recuerdo en Copas del Mundo, pues es, no sé si su mejor recuerdo, más bien lo recordamos porque expulsó a Zinedine Zidane
y él dice que se le recuerda mucho por esto, porque él siempre actuó con honestidad y que no tuvo preferencias para ninguno de los dos equipos, ¿no? De Felipe Ramos Rizo nos toca en Corea-Japón 2002. Felipe Ramos Rizo, que fue también muy controversial, le toca ya a partir de aquí, son puros árbitros centrales. Él le toca el Francia-Uruguay, Paraguay-Eslovenia y Brasil-Inglaterra. El mejor recuerdo que podríamos decir que tiene es que pues fueron 14 años de lucha desde que comenzó él como asistente en la tercera división. Él aseguraba que iba a llegar algún día a estar en un mundial, y pues se le hizo justo en este de Corea-Japón, ¿no? Para el Mundial de Alemania 2006 y Sudáfrica 2010 tenemos dos árbitros. Primero hablemos de Benito Armando Archundia, abogado y economista. Le tocaron República Checa contra Italia, Brasil, Croacia, Francia, Corea del Sur, Suiza, Ucrania y Alemania contra Italia en el 2006. Luego Italia, Paraguay, Portugal, Brasil y Uruguay, Alemania en el 2010. En el Mundial del 2006, en el Alemania-Italia, en las semifinales, es cuando anota el segundo gol Italia, y él empieza su carrera para marcar el gol, siendo una persona que mide 95, que se le acerca ahí, Materazzi lo abraza y él trata de quitárselo con la fuerza, y dice, tardamos unos 5 o 10 segundos hasta que me solté. Pensé que nadie se había dado cuenta, pero para mi buena suerte, esa fotografía de la vuelta al mundo, y cuando le preguntan a este jugador el por qué me había abrazado, dice, si alguien hizo un buen trabajo fue el señor, por lo que no íbamos a felicitarse en ese sentido, y entonces lo primero que se me ocurrió fue abrazarlo, dijo Materazzi. También para Alemania 2006, Sudáfrica 2010 y Brasil 2014, que es el único árbitro que ha estado en 3 Copas del Mundo, es Marco Antonio Rodríguez, el famoso Chiquimarco, que le tocó estar en Alemania, Paraguay, Costa de Marfil, Serbia, Montenegro en el 2006, Alemania, Australia y España, Chile en el 2010, Argelia, Bélgica, Italia, Uruguay y Brasil, Alemania en el 2014. Para él el gran momento cumbre fue el de la semifinal entre Brasil y Alemania, y él dice, no por el resultado, por lo que se vivió en el mismo, sino porque yo sabía que ese sería mi último partido, ya que había tomado la decisión, y nadie lo sabía, de retirarme luego de esta Copa del Mundo. Y por último tenemos a César Arturo Ramos Palazuelos, que le tocó Rusia 2018, Qatar 2022, y que él le tocó estar en el 2018 en el Brasil-Suiza, Polonia-Colombia y Uruguay-Portugal, y además como cuarto árbitro en el Francia-Bélgica. Y en este año mundialista, en el 2022, Dinamarca-Túnez, Bélgica-Marruecos en fase de grupos, Portugal-Suiza con un gran trabajo en octavos, y el día de mañana, ya cuando vean esto, pues ya habrá pasado, le toca el Francia-Marruecos en partido de semifinal, que es un gran logro, la verdad, para el arbitraje mexicano. Y bueno, con esto termino. Espero que les haya gustado el recuento. A lo mejor fue un poco largo, pero creo que es necesario, porque es el único mexicano que queda en la Copa del Mundo. Carlos, ¿cuál crees que sea de las mejores actuaciones arbitrales mexicanas en Copas del Mundo? Yo, como lo comenté hace rato, creo que la de Mario Rubio, don Mario Rubio, fue de las mejores. Yo lo que recuerdo fue un mundial que México no asistió, y él hizo un enorme trabajo. Ese de Brasil y Argentina lo recuerdo muy bien, ¿no? Enorme trabajo en Copas del Mundo. Pero creo que todos los árbitros en general mexicanos han tenido buenos partidos, inclusive los polémicos, los que les ha tocado expulsar a algún jugador, muchos no se atreven, y ellos se han atrevido a hacerlo, y creo que hemos tenido buenos árbitros mexicanos en las Copas del Mundo.
¿Para ti ha sido justa la nominación de estos árbitros o por ahí crees que hubo alguna mano amable que los haya puesto? Bueno, me imagino que lo comentas por lo del 90 de Edgardo Codesal. Yo, para ser sincero, creo que no era el mejor árbitro en ese momento, pero tenía muy buenas relaciones con los jefes del arbitraje. Y para mí, creo que había árbitros mejores que hubieran estado tanto en México 86 como en Italia 90, nacidos en nuestro país. Incluso el árbitro que va a pitar mañana la semifinal Marruecos-Francia, pues creo que también no tenía un gran nivel en el campeonato mexicano, se lo llevan. Ahorita ha pitado ya 2 o 3 partidos, ha hecho buen trabajo y esperemos que mañana, eh, si no concluye su participación, que sea candidato para poder dirigir la final, que por ahí estaba escuchando que pues no quiere ni un árbitro inglés ni un árbitro brasileño, así que seguramente va a ser uno de los candidatos a dirigir la gran final de Qatar 2022. Sí, es uno de los candidatos, esperemos que le vaya muy bien. Como bien dices, a lo mejor en la liga se veía medio atado de manos, porque es un árbitro que le gusta actuar en forma diferente, y en la liga mexicana, si te das cuenta, de pronto les mandan, no hay que tener muchas tarjetas, o no hay que señalar tales cosas para dejar los partidos fluir, o no hay que meterse con tal o cual tipo de jugador, etcétera. Y aquí se siente como la libertad de ser lo que es. Creo que es, yo creo que es un buen árbitro y que aquí se ha mostrado pues bastante bien. Los partidos en los que ha estado han resultado con poca problemática y ha tenido muy buenos resultados, ¿no? Muchas gracias, Carlos, por este recuento de silbantes mexicanos en Copas del Mundo y también está con nosotros Manuel Alcántara. Manuel, ¿cómo estás? ¿Qué tal? ¿Cómo estamos? Un saludo a todos a quienes nos escuchan. Bueno, y también mencionar que estamos muy cerca de una final más de Copa del Mundo. Eh, ¿Qué te parece una final Argentina-Francia o Argentina-Marruecos? Y si en algún momento ha habido esta final en copas anteriores. Con todo gusto, Humberto, y a todo nuestro auditorio. Hoy les voy a hablar sobre las selecciones que han llegado a jugar finales consecutivas. Y por supuesto nos tenemos que remontar a los años mozos, a los años 30, en donde la escuadra Azzurra, Italia, jugó 2 finales, una en 1934 y otra en Francia 38. En Italia 34, en uno de los mundiales más polémicos de la historia, bajo el designio del duce Mussolini, de acuerdo a todas las versiones periodísticas de la época, fue una Copa del Mundo llena de arbitrajes sumamente sospechosos, por utilizar algún adjetivo, y de los cuales siempre se vio favorecido el conjunto italiano. Esa final de Italia 34 fue entre Checoslovaquia e Italia y la ganó Italia en tiempos extras 2-1. En Francia 38, Italia repitió en la final y se enfrentó a Hungría, ganándole también por 4-2. Ahí se presentó un dato curioso y un dato también histórico. Vittorio Pozzo, el director técnico de la selección italiana, es el único bicampeón del mundo, puesto que le tocó dirigir en ambas ocasiones a Italia en esos mundiales del 34 y del 38. Posteriormente, Brasil hizo lo propio en Suecia 58 y en Chile 62, jugó esas finales y ambas las ganó. En 58, cuando debutó Pelé a los 17 años de edad y convirtió 6 goles, 3 de ellos a Francia en la semifinal, cuando Brasil venció al equipo galo 5-2,
y en la final a Suecia, a los anfitriones, le hizo un doblete y Brasil se impuso a Suecia 5-2 también en esa final. Y en Chile 62, brillando intensamente Babá y Garrincha, Brasil se impuso en la final a Checoslovaquia 3-1. Posteriormente le tocó el turno a Países Bajos, a Holanda, en Alemania 74 y Argentina 78. Aquella naranja mecánica de Rinus Michels, que tenía como orquestador de todo ese concierto futbolístico holandés a Johan Cruyff, y que jugó la final en el Mundial del 74 contra la República Federal de Alemania, perdiéndola 2-1, y posteriormente en Argentina 78, sin la presencia de Johan Cruyff, Países Bajos perdió esa final en tiempos extras con Argentina por 3-1. El récord de finales consecutivas le pertenece a dos seleccionados, a Alemania y a Brasil. Alemania jugó 3 finales consecutivas, en España 82, México 86 e Italia 90. 2 de ellas las perdió. La de España 82 contra Italia por 3-1 y la de México 86 contra Argentina por 3-2. Y ganó una. Hablaban ustedes del árbitro Edgardo Codesal. Él marcó un penal muy cerca del final del partido de la final de Italia 90, un penal que a mi juicio fue perfectamente válido y perfectamente bien marcado, aunque todavía siga indigestándole la memoria al seleccionado albiceleste. Alemania ganó esa final con gol de penal convertido por Andreas Brehme a 5 minutos del final del partido, y ganó Alemania 1-0 en Italia 90. Y Brasil también tiene ese récord de 3 finales consecutivas de Copa del Mundo disputadas, mismas que ocurrieron en el Mundial de Estados Unidos en 94, en Francia 98 y en Corea-Japón 2002. 2 finales las ganó Brasil y una la perdió. Ganó en Estados Unidos 94, empatando a 0 en tiempo regular con Italia y ganando en penaltis 3-2. Y la que perdió fue contra Francia, en Francia 98, con los anfitriones, en un partido memorable de Zinedine Zidane, que hizo un doblete, y Francia se convirtió por primera vez en campeón del mundo en aquella ocasión, en Francia 98. Y la otra final que ganó Brasil, y de hecho es la última que ha conseguido, es en el primer mundial del siglo XXI y primer mundial jugado en Asia, con una sede bipartita entre Corea y Japón. En 2002, Brasil ganó esa final a Alemania 2-0 con un doblete de Ronaldo Nazario de Lima, el gran goleador brasileño, considerado por muchos el mejor centro delantero de la historia. Y las únicas finales que se han repetido en la historia de los mundiales son Brasil-Italia y Alemania-Argentina. En este mundial de Qatar estuvo a punto de repetirse la otra, Francia-Croacia, pero ya no fue, al quedar eliminado el día de hoy el equipo croata por Argentina en semifinales. Entonces les comentaba, las finales que se han repetido son Brasil-Italia. Esas finales se jugaron en el Mundial de México 70, cuando Brasil consigue el tricampeonato con aquella selección de ensueño, que era una orquesta sinfónica en el campo de juego, que tenía a Pelé, a Gerson, a Tostao, a Jairzinho, a Carlos Alberto, a Clodoaldo, a una verdadera pléyade
grandes jugadores y que nos brindaron ese Mundial del 70 inolvidable. Y en Estados Unidos 94 se repitió la final entre Brasil e Italia, que ya he comentado, en donde Brasil ganó su tetracampeonato del mundo. Y las finales entre Alemania y Argentina han sido 3. Esa es la final más repetida de la historia. 2 fueron consecutivas. Una en México 86, donde se impuso Argentina con el concierto de Diego Armando Maradona en el Estadio Azteca. Argentina venció 3-2 a Alemania. Y en Italia 90, Argentina perdió con Alemania, con ese penalti que comentamos, marcado por Edgardo Codesal y anotado por Andreas Brehme. Alemania se impuso 1-0. La última final jugada por Alemania y Argentina fue en Brasil 14, con ese gol anotado al minuto 113 por Mario Götze, que le dio la victoria al equipo alemán sobre Argentina. La final que se va a celebrar en el Mundial de Qatar, en ambos casos será una final inédita, ya sea Francia contra Argentina o bien Argentina contra Marruecos. Todo puede pasar en el fútbol, más aún en el Mundial de las Sorpresas, que es el Mundial de Qatar. Veremos qué final vamos a presenciar en unos días más. Ese ha sido el recuento que yo quería compartir con ustedes. Gracias, Manuel. Y a mí la pregunta que se me viene a la mente es, ¿qué países o qué selecciones recuerdas que hayan sido una sorpresa en finales de Copa del Mundo? Como ahorita en la edición de Qatar 2022 está haciendo Marruecos, que si llega a disputar la final con Argentina, no solamente sería el primer africano en jugarla, sino que, pues como mencionas, o sea, nunca ha habido una selección africana en final de Copa del Mundo. ¿Qué otras selecciones y las figuras también que recuerdes en finales de Copa del Mundo? Ya mencionaste a Zidane, mencionaste a Ronaldo con sus dobletes, Pelé también en el 58, por ahí alguna otra figura que sea necesario mencionar. Sí, por supuesto, está Geoffrey Hurst en la final de Inglaterra 66, el único que ha sido capaz de marcar un hat-trick en una final de Copa del Mundo y que de hecho sirvió para darle el único título que tiene Inglaterra en campeonatos mundiales. Y bueno, si nos vamos de los mundiales más cercanos, pues tenemos por supuesto que recordar pues ese doblete de Zidane contra Brasil en Francia 98. En el último mundial, pues Francia se impuso con gran actuación de Mbappé, que es también uno de los estelares de este Mundial de Qatar, y que falta ver si se va a enfrentar a Messi en la final, que es lo que todo mundo espera, digamos, mediáticamente, comercialmente, es la final probablemente más añorada, más esperada, por múltiples motivos. Y bueno, haciendo un recuento histórico, en los primeros mundiales no hubo tantas sorpresas, eran los equipos poderosos los que se llegaron a enfrentar en la final. En 30 Uruguay contra Argentina, que eran equipos preponderantes a nivel mundial. Recordemos que Uruguay fue el primer equipo, el primer gran equipo del cual se tiene memoria, puesto que ganó los Juegos Olímpicos del 24 y del 28 y posteriormente el Mundial de 1930, era una auténtica locomotora. Posteriormente el segundo gran equipo hegemónico fue Austria, no pudo llegar a la final en 34 por razones pues directamente de orden político, por el fascismo, ¿verdad? De hecho, Matías Sindelar, el gran estelar del fútbol austriaco de todos los tiempos, pues murió en circunstancias muy sospechosas, probablemente fue un asesinato, pero nunca se pudo demostrar. Y después en la final en Brasil 50, cuando Uruguay le gana en el Maracanazo a Brasil,
pues no fue tampoco una gran sorpresa, puesto que Uruguay seguía siendo una potencia mundial. Lo que sí fue sorpresa es que le ganara la final al anfitrión. Eso sí fue una gran sorpresa. En 54, la sorpresa del milagro de Berna, eso es de lo más, digamos, de los sucesos más importantes, más espectaculares y más inesperados que se ha presentado en una final de Copa del Mundo, puesto que la inmensa favorita de las mayorías era Hungría, que tenía como estelarísimo a Ferenc Puskás, e incluso en esa final a los 8 minutos iba ganando Hungría 2-0. En el partido de la primera ronda, Hungría había aplastado a Alemania 8-3. Todo el mundo esperaba otra goleada sobre los alemanes. Sin embargo, al minuto 18 de esa final empató Alemania y se fueron al descanso 2-2. Helmut Rahn, faltando pocos minutos para terminar el partido, anotó su doblete y puso 3-2 arriba a Alemania, y todavía Puskás alcanzó a empatar, pero le anularon el gol de una manera sumamente pues injustificada, porque en las repeticiones que se tiene de ese partido se ve que no existía ese fuera de lugar por el cual invalidaron el gol del empate a 3. La final, el resultado final fue 3-2 favor a Alemania, y en lo que se le conoce como el milagro de Berna. En 58 ya mencionamos la gran actuación de Pelé y del equipo brasileño, y sobre todo de Didi, que era el gran orquestador del equipo brasileño. En 62 Babá y Garrincha, en la final brillaron intensamente, y también en la semifinal eliminando al anfitrión 4-2. Podemos mencionar también en 66 pues el hat-trick de Geoffrey Hurst en la final contra Alemania. En 70, bueno, es sencillamente no se puede mencionar un solo elemento. Claro, fue el retiro del fútbol, digamos, de la selección, el que es para mi gusto definitivamente, aunque respeto las opiniones de todos, el mejor jugador de todos los tiempos, Edson Arantes do Nascimento Pelé. Ahí él ganó su tercer campeonato del mundo con una selección fuera de serie, que nos tocó la fortuna de poder presenciar y de poder disfrutar. En el 74 gana Alemania con un gran equipo dirigido por Helmut Schön, que tenía en sus filas a Beckenbauer, a Müller. Era un equipo muy consistente, y dos campeones sin corona en ese mundial, que fueron Holanda y Polonia, que dieron también una gran exhibición. En 78 no jugó Johan Cruyff. Todo mundo nos preguntamos qué hubiese sido si el mejor jugador de la época hubiese disputado ese mundial en Argentina 78. Las razones también fueron de índole política. Recordemos que había una dictadura en el país sudamericano con Videla, y que a unos kilómetros o a unos cuantos metros de la final donde se celebró la final, del estadio donde se celebró la final, había lamentablemente gente que estaba sufriendo la ignominia de esa dictadura, y estaban siendo muertos, estaban siendo asesinados, a pesar de que pues estaba en curso el Mundial de Fútbol. Incluso amenazado Johan Cruyff previo al Mundial. Él menciona en su biografía que pues en algún momento en su casa o su departamento en Barcelona quisieron secuestrar a su esposa. Él no estaba en la casa y pues le dejaron mensajes de que no podía asistir a la Copa del Mundo de 1978 si no tenía que atenerse a las consecuencias. Sí, como mencionas, cuestiones políticas de una gran figura del fútbol mundial. Sí, definitivo. Johan Cruyff es de hecho pues uno de los tres grandes íconos del fútbol mundial, no solo hablando como jugador, estamos hablando de toda la carrera que él tuvo como director técnico, como director deportivo, como ícono estelar del fútbol neerlandés de todas las épocas, y junto con Pelé, que es realmente pues el rey del fútbol, y junto con Franz Beckenbauer de Alemania, que también ha cubierto todas las facetas habidas y por haber dentro del panorama futbolístico, pues podemos considerar esos tres que son grandes históricos
del fútbol mundial. Por supuesto, tenemos en la actualidad futbolistas de un renombre y de una trayectoria bárbara, como Lionel Messi, como Cristiano Ronaldo, que son dos grandes estelares del fútbol, y como lo fue también Maradona en su momento, aunque pues con esos bemoles que todo el mundo conocemos de orden de adicciones. Bueno, siguiendo con las finales, pues, ¿qué te puedo decir? Les podemos comentar de la final de 82, en donde básicamente brilló el fútbol asociación de Italia, que opacó en la final a Alemania de una forma contundente por 3-1. En 86, pues el Mundial de Maradona, tomando en consideración ese gran gol inolvidable contra Inglaterra y la mano de Dios, por supuesto. Y en el Mundial de 90 y 94, pues mundiales un poquito, para mi gusto, un tanto grises, con sistemas ultradefensivos, en donde el fútbol perdió espectacularidad. La FIFA tuvo que tomar ciertas acciones. Fue cuando se instauró lo de otorgar 3 puntos por victoria, para ver si así se daba un clima de mayor espectacularidad al fútbol. Y bueno, pues se ha conseguido en cierta medida, aunque no del todo. Eso se instauró en Estados Unidos 94. La final del 94, de hecho, recordarán, es la única que ha terminado 0-0 y se tuvo que resolver en penaltis. Posteriormente, en 2002, pues brilló inmensamente Ronaldo Nazario de Lima, campeón goleador con 8 goles y doblete en la final al mejor portero del mundial, a Oliver Kahn, el alemán. En 2006, la final entre Italia y Francia, en donde también brilló Zidane, pero con un cabezazo que le puso al defensa Materazzi, que se la pasó molestándolo, insultándolo todo el partido. Perdió los estribos, le dio un cabezazo, salió expulsado, y de alguna u otra manera ese factor también influyó en el resultado, en donde Italia, con el capitán Cannavaro y un gran equipo, sobre todo defensivo, Italia se llevó la Copa del Mundo. Y en 2010, bueno, pues la selección estelar de España, la generación dorada, una generación que difícilmente volverá no sé, a aparecer algún día, con jugadores de la talla de Sergio Ramos, de Gerard Piqué, de Iker Casillas, de Xavi Hernández, de Xavi Alonso, de Andrés Iniesta, por supuesto, autor del gol del triunfo en la final contra Países Bajos. Y de hecho, una selección que tenía una estructura tan sólida que, a pesar de haber anotado solo 8 goles en ese torneo, que es la marca histórica para un campeón, solo 8 goles anotados, y logró de todas maneras el campeonato del mundo. Y luego en 2014, bueno, pues tenemos la primera vez que un equipo europeo es campeón en el continente americano, con una selección que llevaba ya muchísimos años trabajándola, llevándola de una manera perfecta, Joachim Löw, y que por supuesto llegó en su mejor momento a ese mundial. Incluso recordemos en la semifinal la pesadilla del Mineirão, en donde Brasil fue avasallado 7-1, y posteriormente, incluso en la disputa por el tercer lugar, también Brasil fue humillado 3-0 por la selección de Países Bajos, que también traía a seleccionados de primer nivel en su mejor momento: Wesley Sneijder, Van Persie, Robben, etcétera, que hicieron un gran papel y lograron el tercer sitio en ese Mundial de Brasil 14. Y en Rusia 18, pues la final de Francia contra Croacia, donde los croatas llegaron en el mejor momento. En este mundial ya iban un poco de caída, se vio incluso el asunto de la edad en esta semifinal contra Argentina, cuando ya el rendimiento físico ya no da para más, y yo creo que ese fue un factor fundamental para que el día de hoy Argentina haya pasado por encima de Países Bajos 3-0, cuando en Brasil 14 Croacia hizo lo propio, pasando 3-0 sobre Argentina, pero estando en el mejor momento físico-atlético de sus componentes en el terreno de juego. Eso es lo que yo les puedo decir, Humberto, y a nuestro auditorio,
respecto a finales de la Copa del Mundo. ¿Qué esperamos para Qatar 2022? Todo el mundo ansía ver la final Francia-Argentina. Yo tengo todavía un halo de sospecha y de duda si es que Marruecos puede ser capaz de derrumbar todas las teorías y confirmar que el Mundial de Qatar sea ya designado oficialmente como el Mundial de las Sorpresas, arribando a la final contra Argentina. Yo creo que será mucho más atractivo una final Francia-Argentina, sin duda, pero no podemos descartar una sorpresa de ese calibre, puesto que en este Mundial han ocurrido muchas. Muchas gracias, Manuel, y también mencionar que pues ya estamos llegando a la parte final de Qatar a la Mexicana, estamos a 3 partidos de concluir la Copa del Mundo y pues me gustaría o les propongo que en el último programa mencionemos los récords que se han estado rompiendo en esta Copa del Mundo. Por ahí Lionel Messi, por ahí tanto en goleo como en asistencias, como en partidos jugados, rompió el récord de Batistuta, por ejemplo, y bueno, hay muchos otros datos que seguramente van a seguir apareciendo en esta Copa del Mundo y sin duda ver a 2 figuras recientes del fútbol mundial como Mbappé y Messi levantando la Copa del Mundo, pues a todo mundo se nos pues estamos esperando esa final, no demeritando a la selección de Marruecos, que ha sido una gran selección, que ha jugado pues casi perfecto en zona defensiva, solamente tiene un gol recibido y fue autogol, así que esperamos que mañana Francia no sea tan complicado para Marruecos. Claro, todo puede pasar. Estamos muy ansiosos de que ya se dé el silbatazo inicial de Francia-Marruecos. Ojalá que sea un partido como el que esperamos. Claro, Marruecos va a salir a jugar a lo que sabe, tiene una estructura defensiva súper bien trabajada, y también una capacidad de contragolpe pues importante. Vamos a ver qué pasa. Francia tiene todos los reflectores encima, puesto que es la selección a vencer, es la favorita, y vamos a ver qué ocurre. Sí, esperemos que sea un gran partido y que el árbitro mexicano tenga también una gran actuación y que ojalá le toque la final para que tengamos, aunque sea un mexicano, en la final de Copa del Mundo. No sé si se les viene a la mente el nombre de Jos Fontaine en el partido de mañana, un jugador de época, un goleador que hasta el día de hoy tiene el récord de más goles en la Copa del Mundo, en una sola edición de Copa del Mundo, y mañana... Sí, perdón que te interrumpa, Humberto, un récord que difícilmente se va a romper algún día, a pesar de que haya 48 selecciones para el próximo Mundial. 48 selecciones son las que van a jugar la fase final, pero Jos Fontaine con 13 goles en un Mundial, difícilmente vamos a ver que se rompa ese récord. En el partido por el tercer lugar en Suecia 58 le metió 4 goles a Alemania. Francia venció 6-3 a Alemania en ese duelo por el tercer sitio, y en ese Mundial Jos Fontaine anotó de a 4, de a 3, de a 2 y de a 1. Ese es otro récord que está vigente en la historia de los mundiales. Con todo gusto vamos a hacer una referencia muy amplia de todos los récords que podamos recordar de la historia de los mundiales. Y así que, amigos que nos hacen favor de sintonizar Qatar a la Mexicana, ojalá estén pendientes en esa próxima transmisión, porque vamos a traer para ustedes una gran cantidad de récords que ustedes van a poder tener conocimiento en la próxima ocasión. Será un gran programa, seguramente, un programa de un recuento de figuras mundialistas, de muchos datos, muchos récords, y seguramente los actuales campeones del mundo o finalistas de la Copa del Mundo Qatar 2022 serán protagonistas. Muchas gracias, Carlos, muchas gracias, Manuel. Esto fue Qatar a la Mexicana. Fútbol local.